Bueno, vamos a comenzar con este videito. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para explicar el método de Gauss-Jordan. Si ustedes buscan, van a encontrar una definición así como esta, que el método de Gauss-Jordan es un procedimiento para obtener la forma escalonada reducida de una matriz, que no es otra cosa más que la matriz unidad, ¿sí? O sea que el objetivo es que obtener una matriz que tenga un 1 en la diagonal principal y ceros debajo. O sea, como les dije, la matriz unidad. Si es una matriz de 2×2 o 3×3, eso no interesa, pero el objetivo es transformar cualquier matriz cuadrada, eso es fundamental, que sea cuadrada, es transformarla a la matriz unidad. Es básicamente lo que dice acá. Bueno, esto también nos permite, que no llegamos a verlo, de utilizar justamente este método para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Estaba interesante llegar hasta ahí, pero bueno, no pudimos completarlo, pero ustedes sabiendo el procedimiento, luego pueden averiguar cómo llevar esa matriz unidad y cómo transformarla y llevarla a un sistema de ecuaciones lineales. No es difícil, lo más complicado es justamente la transformación de esta matriz. Bueno, para eso necesitamos saber las tres operaciones elementales por filas que yo les pasé también. O sea, ustedes, si estuvieron en esas clases, copiaron, que son estas tres. ¿Sí? Nada más que yo les puse primero multiplicar, luego la última, esta, sumar, restar una fila por otra. Bueno, repasemos, son tres operaciones elementales. Multiplicar una fila por un número distinto de 0, eso es también importante. El número que yo pretendo multiplicar tiene que ser diferente de 0, porque si no sería fácil, yo multiplico por 0 y ya la transformo a 0, digamos, al valor que yo quiero transformar. Entonces eso no está permitido. Puede ser cualquier valor, ya sea fraccionario o entero, ¿sí? Y esta operación es fundamental. ¿Para qué? Acá le voy a anotar, es fundamental para transformar un elemento en 1, ¿sí? Entonces yo lo voy a transformar a ese elemento, lo voy a transformar en 1. Eso es bueno que ustedes lo anoten, porque al principio no se van a dar cuenta qué operación aplicar, pero si ustedes anotan esto, se van a dar cuenta que si ustedes a un elemento lo quieren pasar a 1 o transformarlo en 1, lo que deben hacer es aplicar justamente esta operación, que no es otra cosa que el inverso multiplicativo del elemento en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero transformar el 5 en 1, entonces debo multiplicar por su inverso multiplicativo, que es 1/5, y así con cada elemento, ¿sí? Entonces fíjense, y les repito, esta operación me permite llevar a un elemento a un número 1, que ese sería el primer paso si yo quiero comenzar con la transformación para el número 1. Y ya vamos a ver que también tiene un orden. Yo no puedo transformar un elemento en 0 sin antes tener este elemento que le voy a llamar pivot, que me va a llevar justamente a transformar los demás elementos en 0. La siguiente operación, esta, sumar y restar una fila a otra, esta es la que me va a llevar justamente a transformar cualquier elemento en 0, pero utilizando este elemento pivot, que yo ya en el paso anterior lo había transformado. Si yo no tengo un 1, se me va a complicar mucho para transformar aplicando esta operación y llevarlo a 0. Y la tercera operación es intercambiar las filas, que esa sería para el caso que yo vea conveniente de hacer una operación de estas que son más complicadas, y si yo veo que lo tengo al 1 en la segunda fila, entonces lo paso a la primera y se termina el problema. Perdón. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo y vamos con la primera matriz, una 2×2 sencilla, y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Por eso voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo aquí esta matriz así, 1, y acá tengo 3. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Siempre voy a tomar el primer elemento para transformarlo, porque ese lo debo llevar a 1. Recordemos que si es una matriz de 2×2, me cansé ya de repetirlo esto, pero lo voy a decir hasta el cansancio. Mi objetivo es llegar a esa matriz porque es de orden 2×2. Bueno, entonces fíjense que el primer elemento debe ser 1.
Entonces ese sería el primer paso. Entonces, ¿cómo hago yo para transformar ese elemento en 1? Bueno, como dijimos recién, debo multiplicar por su inverso multiplicativo. Entonces aplico la operación que me dice que el inverso de 2 es 1/2, pero acá deben indicarlo de esta manera. Debe decir que la fila 1, a ver, lo vamos a poner así para que se entienda mejor. Así todos tenemos una forma de trabajar. Yo digo que por 1/2 la voy a multiplicar a la fila 1. Lo voy a indicar de esta manera para que se entienda. Entonces yo a 1/2 lo estoy multiplicando a la fila 1. Resultado, si yo multiplico a toda la fila por 1/2, me va a dar el 2, me va a quedar en 1, y el 1 me va a quedar en 1/2. Sigo. La fila 2 no cambia, no interviene acá, entonces queda como está. Bueno, el siguiente paso sería, una vez que ya tengo transformado en 1, es todos los elementos que yo tengo debajo de esa columna lo tengo que llevar a 0. Entonces, para llevar a 0, dijimos que es la operación de multiplicar un número por una fila y sumar a la segunda. O sea, a la primera fila la voy a multiplicar por su inverso, o su opuesto, mejor dicho. O sea que a la fila 1 lo voy a multiplicar por su inverso, que es -1. Si el inverso, el opuesto, perdón, de 1 es -1, entonces yo voy a multiplicar por -1 a la fila 1 y le voy a sumar a la fila 2, que es la que yo pretendo cambiar. Repito, multiplico a la fila 1 por el inverso de este elemento y le sumo a esta segunda fila, ¿sí? Por eso yo multiplico la fila 1 por -1 y le sumo la fila 2. Entonces la fila 1 no cambia, ¿sí? La que va a cambiar va a ser esta última. Si yo sigo ese orden, no me voy a hacer mucho lío porque voy a respetar lo que me dice la formulita que acabo de escribir. Como no cambia la fila 1 y cambia la fila 2, entonces -1 por 1 es -1, más 1 me da 0, ¿sí? -1 más 1, 0. -1 por 1/2 me da -1/2, -1/2, -1/2, más 3, que es el elemento que tengo acá, me va a dar igual. A ver, resolvemos esto. Como un denominador 2, acá me queda -1, 2 por 3, 6, resultado 5/2, resultado 5/2. Ese sería el resultado que yo obtengo acá, 5/2. Revisen el video, lo pueden pausar y luego continuar si ustedes quieren, y en el caso que no entiendan, ¿sí? Lo ven las veces que ustedes crean necesario. Bien, ahora me queda transformar este otro elemento que tengo acá en 1, ¿sí? Porque es el que sigue. Recuerden que una vez que yo ya transformé todos los que está debajo del 1 en 0, ahora continúo con la siguiente columna, y la siguiente columna me dice que el 1 debe estar acá. Entonces debo multiplicar la segunda fila por su inverso multiplicativo, que sería 2/5. Entonces 2/5 multiplico por la fila 2 ahora, fila 2, ¿sí? Multiplico. Bueno, la fila 1 no cambia, entonces me va a quedar 1, 1/2, y multiplico por toda la fila 2. Como aquí tengo 0, el resultado va a ser 0, ¿sí? Fíjense, vayan observando ya la ventaja de por qué de transformar en 0 todo lo que está debajo. Así no lo altero yo luego cuando quiero multiplicar. Bueno, me va a dar 0, y ahora 2/5 por 5/2 me va a dar 1. Listo. Ahora tomo como pivot este elemento, porque estoy trabajando en la segunda columna, y voy a llevarlo a 0 a este elemento. ¿Qué operación aplico para llevarlo a 0? Bueno, esta operación que había aplicado anteriormente, y su opuesto sería -1/2. Entonces -1/2, yo multiplico por la fila 2 ahora, por esta, y lo sumo a la fila 1. Le sumo a la fila 1. Entonces voy a obtener como resultado, multipliquemos la fila. ¿Cuál es la que cambiaría? La fila que está acá al final. Esa es la que cambia, o sea, la fila 1. La fila 2 no cambia, entonces la voy a escribir. Ahí está. Y ahora digo, -1/2 por 0 sigue siendo 0. Más 1, 1, no cambia. -1/2 por 1, -1/2. Más 1/2, 0. Y de esa manera he llegado yo a la matriz unidad, que corresponde a una matriz de orden 2 por 2.